Bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas, las CMC Talks, que hemos preparado para comunicarnos directamente con nuestros colegas en el tema de mantenimiento y confiabilidad. Nuevamente, a mí me tocan los mejores. Tengo el gran gusto de compartir la charla del día de hoy con mi maestro y mi amigo de muchos años, Carlos Mario Pérez. Yo mi primer curso de RCM, bueno, mi primer charla de RCM la escuché con él. No recuerdo exactamente dónde fue, creo que fue en Perú. Y a partir de allí me volví un asiduo de las charlas de Carlos. Ha participado prácticamente en todos los eventos del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad. Y como les digo, he aprendido con la rigurosa metodología que él nos pone. Carlos Mario, te agradezco mucho que estés por aquí con nosotros. Ok, Gerardo, gracias por invitarnos y estamos atentos a cualquier aclaración que se requiera, y si quieres empiezo a hablar ya sobre el tema que nos trae. ¿De acuerdo? Hoy te invito a conversar. Creo que ha sido una cosa recurrente durante las veces que hemos conversado, el gran potencial que tiene la herramienta, la metodología de RCM. ¿Qué nos puedes tú hablar al respecto? Ok, bueno, RCM es una metodología que, como tú dices, en un proceso de definición de planes de mantenimiento tiene un gran potencial. Lo que pasa es que RCM es un tema que uno de los autores que llevaste al pasado congreso lo dice en un libro muy cortito que tiene y donde habla de las diferentes opciones que hay para hacer cosas en mantenimiento, y lo llamo así, hacer cosas en mantenimiento. Él le dedica una página a RCM y dice una frase que siempre me gustó mucho, y es que el RCM hay que tomárselo en serio. ¿De acuerdo? Entonces, como es un tema que hay que tomárselo en serio, siempre hay una gran dificultad empresarial entre las prisas que tenemos y nuestros afanes y los cambios de iniciativas, los cambios de gerencia, los cambios de orientaciones, y mantener el apego metodológico para aplicar digamos, un método ordenado, riguroso y muy adecuado para definir planes de mantenimiento. Los planes de mantenimiento en general, con cualquier metodología, deben llegar a dos puntos básicos, y es encontrar las causas de falla o modos de falla, que de una vez aprovecho y comparto, no hay ninguna pelea entre los dos términos, son términos que se pueden usar de manera indistinta, sin generar ningún tipo de contradicción contra ninguna norma o ningún principio. Y luego de encontrar esas causas de falla y esos modos de falla, definimos lo que algunos autores llaman las políticas, otros les dicen las estrategias, otros les dicen las tareas. Son la manera de enfrentar esos modos de falla. Entonces, pues las diferencias que hay entre las maneras de llegar a los planes es que hay gente que trabaja sobre las cosas que le han ocurrido, y obviamente eso es muy útil. Otros trabajan sobre lo que ha ocurrido y lo que podría llegar a ocurrir. Y ahí es donde los métodos empiezan a diferenciarse, porque hay métodos más rigurosos que son, digamos, altamente pesimistas en pensar qué cosas podrían fallar, y otros que son mucho más optimistas y dicen que hay cosas que no podrían fallar. Entonces el RCM, como nació en la aviación, es altamente riguroso, es altamente pesimista, piensa en todas las probabilidades de falla que puede tener cualquier elemento dentro de un sistema, dentro de un activo, y entonces por eso es tan riguroso. El ser riguroso me ha llevado, en los años que llevamos aplicando RCM, a encontrarme con una contradicción en el comportamiento de algunos de nuestros colegas. Y es que cada que aparece una causa de falla posible, lo ven como un problema porque lo ven como más trabajo, y es todo lo contrario. Cada causa de falla que aparece es una oportunidad de volver los activos más confiables. ¿De acuerdo? Y entonces volver los activos más confiables implica un nivel de inversión. Pero si uno tiene una planta o una instalación que tiene que atender, tiene que entender que las causas de falla o modos de falla van a ocurrir tarde que temprano, y lo más adecuado es tener unas estrategias coherentes y bien organizadas para hacer. ¿Qué agrega como valor el RCM? El RCM tiene un sistema de tomar decisiones muy bien fundamentado, muy adecuado, muy riguroso, que si se contesta adecuadamente nos lleva a las tareas apropiadas.
Pero siempre Gerardo, lo que nos ha hecho, digamos, tener diferencias de criterio en este mundo del mantenimiento es la prisa. Entonces, la única manera de hacer más rápido lo que se tiene que hacer bien es eliminar causas de falla, y cada eliminación de causa de falla contradice todo lo moderno que se habla en gestión de activos y gestión de mantenimiento, y es reducir el riesgo. Ayer casualmente me llegó un artículo de un autor que escribe sobre este tema, y él decía que la única manera de tener menos riesgo en una organización es tener una planta mucho más costo efectiva, porque si las tareas eran más adecuadas, mucho más bien buscadas, los riesgos se disminuyen en todos los sentidos. Pero eso no es lo que siempre encontramos. Entonces, cuando aquí al interior de soporte y compañía hablamos de quienes quieren aplicar RCM, yo siempre he dicho que en las empresas se necesitan, Gerardo, visionarios. ¿Y qué es un visionario? O un gerente de planta, o un gerente de operaciones, o un gerente de mantenimiento, que sepa entender que no todo tiene la misma prisa, ¿cierto? La gente se escandaliza a veces cuando uno les cuenta que para analizar, por ejemplo, 1000 modos de falla, haciendo que con un buen ritmo tú seas capaz de sacar, digamos, 5 modos de falla por hora, entonces necesitas 200 horas para hacer eso. Les parece que es mucho tiempo, pero 200 horas, si se comparan contra la duración del activo, no pasa de ser, es menos del 1% de lo que va a ser la vida o el ciclo de vida del activo. Pero cuando mencionamos ahí 200 horas, es donde viene esa necesidad de decir, córtale. ¿Dónde es donde realmente le cortan? O sea, ¿qué hacen para que no sean 200 y que sean 20? Listo. Entonces, los ingenieros, que como nuestra profesión lo dice, nos las ingeniamos. En vez de ingeniarnos la manera de hacer las 200, ingeniamos la manera de hacer menos 200. Entonces, lo primero que hacemos, a un activo hay que analizarle todas las funciones. Entonces, dicen, gastémosle tiempo solo a las funciones críticas. Entonces, las funciones críticas se vuelven un suicidio para mí, porque definir que una función es crítica o no es como decir, por ejemplo, que la función contener, que es que no queremos tener fugas en un activo, no es crítica. Y eso es absolutamente equivocado. Entonces, eso de nos inventamos pasos adicionales para definir lo que no queremos hacer cuando sabemos que lo tenemos que hacer. La otra, Gerardo, es, por ejemplo, que no analizan todas las causas de falla o modos de falla. Entonces, esa es la más peligrosa. O lo que yo llamo la política de los modos de falla de comida chatarra, o sea, los combos. Entonces, yo he visto cosas tan absolutamente fuera de contexto, como en vez de poner todas las causas de falla de un activo, poner componentes mecánicos con desgaste y fatiga. Ya, eso, ¿qué hicimos ahí? En una sola frase pudimos haber metido 300 o 400 modos de falla. Y son modos de falla situados en elementos distintos de la máquina, entonces es imposible que una tarea sirva para todos los modos de falla. O sea, yo me pongo en el papel de un técnico de mantenimiento que reciba una orden de trabajo y que diga, revisa el desgaste y la fatiga en los elementos mecánicos o móviles de la máquina. Él me va a decir qué es lo que voy a mirar. Entonces, esa es una. La otra, los efectos de falla, que son tan importantes para entender el impacto de las fallas, tratan de llevarlos a la mínima expresión, que porque les consume mucho tiempo escribirlos. Pero yo todos los días he visto con la gente que se viene a RCM que eso consume muy poco tiempo si se es muy adecuado y metódico en la manera de hacer. Y lo otro, cuando se toman las decisiones, entonces un error muy recurrente que uno ve en aplicar las metodologías es que la gente hace lo que quiere hacer y no lo que la metodología le dice que tiene que hacer. Y eso es porque no se contestan adecuadamente las preguntas en los sistemas de toma de decisiones. Entonces, casi todos los sistemas, Gerardo, que recortan y han acortado tiempo, realmente lo que han hecho es eliminar pasos, y entonces está bien que eliminen pasos porque al final lo que las empresas hacen es lo que ellos deciden que quieren hacer, pero lo que no está bien es que presuman que están ejecutando o están aplicando una metodología en la cual se están saltando pasos, y después, ¿qué va a ser lo más fácil? Creer que las metodologías son las responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Si nosotros no queremos analizar una causa de falla, es porque no queremos. Si no queremos analizar una función, es porque no queremos. Pero luego presumimos. Y entonces nos han hecho invitaciones tan fuera de contexto como empresas que quieren analizar 1000 equipos en 3 meses. Y uno les dice, ¿de dónde sacaron el plazo? No, es que tienen que hacerlo en 3 meses. Y conozco empresas que dicen que lo hacen, y entonces al final, lo que yo siempre le digo a las compañías,
búsquennos cuando lo quieran hacer bien. Fíjate Indudablemente. que en esa parte a mí me ha tocado revisar. Hay quien incluso se atreve a publicar algunos casos de RCM. Me tocó en alguna ocasión, no recuerdo si te lo puse en el contexto. Vi un análisis de RCM para un motor eléctrico. Un motor eléctrico grande, 300 HP el motor. Y la falla que tenían era un rodamiento. Y ese rodamiento, en las fotografías que mostraban en esa parte, decían que tenía un exceso de lubricación. Y entonces la tarea como consecuencia que sale de allí, porque nunca se pusieron a analizar la causa, sino simplemente vieron el efecto y lo que estaba ocurriendo, la tarea que resolvieron fue instalar un rodamiento sellado para evitar que entonces haya un exceso de grasa. Listo, quedó el proyecto resuelto. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora el modo de falla va a cambiar, ¿verdad? Ahora ya no va a ser un problema de lubricación, sino va a ser que el rodamiento no dura lo que tiene que durar. Y así nos vamos a ir en este tipo. ¿Eso es algo que te suena que puede ocurrir cuando alguien se brinca el método? Claro, y es que el problema es un problema conceptual. ¿Por qué? A ver, ese ejemplo que tú pones es muy bueno. Y tú podrías decir, bueno, solucioné el problema del exceso de grasa, que es un error humano, poniendo un rodamiento sellado para reducir el error humano. Pero resulta que lo que hace las metodologías para definir bien los planes de mantenimiento extensas es que la gente pierde de vista que nosotros estamos enfrentados en nuestro trabajo a máquinas muy complejas. Entonces, las máquinas son unos arbolitos, así le digo yo, son unos arbolitos. Tú tienes el equipo padre, que es el equipo mayor, digamos, de ahí vienen unos sistemas y unos equipos hijos, y esos equipos hijos tienen unos elementos. Los elementos al final son el famoso rodamiento, la tarjeta, el cable, el sensor, y esos son los que fallan. Los equipos no fallan, los que fallan son los elementos. Entonces, los planes de mantenimiento tienen que ser dirigidos al nivel de los elementos. Pero resulta que las máquinas tienen muchos elementos. Y ese reclamo no hay que hacérselo a las metodologías, sino al que fabricó el equipo. Porque la gente dice, es que aquí tengo 20 puntos de lubricación y tengo que lubricar en 20 puntos. Y yo, ¿qué solución tienes? Lubrica los 20 puntos. O no lubricas y vas a tener las causas de falla. Entonces nosotros nos enfrentamos a muchas causas de falla porque tenemos muchos elementos. Un error muy grande que hay con ese ejemplo que tú me pones es que la gente ataca lo que le ocurre en algún momento, que pueden ser con metodologías como análisis de causa raíz, pero atacan solo lo que pasó en ese momento y se les olvidan el resto y el espectro de causas de fallas que puede tener. Entonces, algo que para muchos desanima, para nosotros anima, es que cuando hacemos el entendimiento de un equipo y vemos la cantidad de elementos que tiene, con eso deducimos más o menos la cantidad de modos de falla. Y esta es una metodología en donde, te aseguro, Gerardo, toda la información es reutilizable. Cuando tú le sacas las causas de falla a un rodamiento, esas te van a servir en todos los análisis que vas a hacer. Las causas de falla de un filtro siempre van a ocurrir de la misma manera. Que en alguna empresa se robaron el filtro. Eso sería el único modo de falla distinto en esa empresa que en otras partes no ocurre. Pero generalmente casi toda la información es reutilizable. Lo que te va a cambiar es la función y el efecto de falla y por lo tanto la consecuencia puede que te dé otra tarea. Pero realmente es eso. Entonces, a nosotros nos invitan mucho y nos dicen, oye, queremos acelerar a este equipo. Y uno lo ve y le ve lo clásico al equipo, su sistema motriz, su sistema hidráulico, la parte neumática, la parte de proceso, tenemos los controles, tenemos las protecciones, y uno con eso dice, claro, este es un equipo altamente complejo o no es muy complejo. Y la cantidad de modos de falla no vienen dados por la metodología, vienen dados por lo complejo que es el equipo, por lo que los diseñadores lo pusieron a hacer, ¿cierto? Y yo tengo un ejemplo para eso, lo que llaman, aquí le decimos en Colombia el sunroof, pero en México le dicen el quemacoco. Entonces tú tienes un vehículo con quemacocos, lo que tienes un vehículo con más modos de falla. Pero seguro el que tiene quemacocos y saca la cabeza y disfruta del viento a 200 kilómetros por hora, posiblemente la ve con una función supremamente importante, pero que no olvide que eso le va a generar otras causas de falla. Siempre pongo el ejemplo de los famosos Volkswagen escarabajos antiguos, o bochos, como les dicen en México, donde son equipos altamente confiables, pero porque tienen menos funciones. Entonces, no tiene aire acondicionado, no tiene sistema de enfriamiento por agua, no tiene vidrios eléctricos. Entonces, la cantidad de modos de falla no es de la metodología, es de
lo complejos que somos los equipos y los equipos que compramos los equipos. Y los equipos modernos tienen más funciones porque los humanos queremos que los equipos cada vez hagan más cosas. Pero entre más funciones tiene, más modo de falla va a tener Gerardo. Escuchando lo que mencionas de que los equipos y los sistemas fallan de la misma manera, viene siempre esa tentación de decir, oye, pues pásame tu análisis de RCM para incorporar. No te rías, no te rías. Lo he escuchado cientos de veces. No, a mí también me lo han pedido. Así es, así es. ¿Qué opinas de esa práctica? Claro, eso es muy bueno y a mí me han llegado mensajes tan, ¿cómo te digo? Tan agresivos como, Carlos, ¿no tienes un transformador para que me pases? O sea, así, ¿cierto? Y entonces uno dice, pues sí te lo puedo pasar, pero eso es de nuestros clientes, entonces no te lo voy a pasar. Me voy a contestar la pregunta claramente. A ver, nosotros usamos una frase al interior de la empresa y la aprendimos de un cliente aquí en Medellín, Empresas Públicas de Medellín. Y con ellos hicimos una subestación eléctrica que fue la más compleja, así le escribieron, lo hicieron, y luego empezaron a homologar, que es una expresión que nosotros usamos. Homologar es copiar decentemente. Ellos usaron la frase de copia indecente. ¿Qué es la copia indecente? Control C, Control V. Entonces, préstame y ahí quedó. ¿Qué pasa cuando tú copias indecentemente? El contexto del equipo es distinto y van a salir tareas. Muchas te van a coincidir, aclaramos que muchas van a coincidir, pero las frecuencias pueden ser distintas, los accesos a las partes de las máquinas son distintas. Entonces, ¿qué es una copia decente? Tú puedes guardar como y empiezas a realizar uno por uno y le das validez, y le das validez, y le das validez. Ahora, cuando integralmente son prácticamente iguales, tú lo puedes copiar sin problema, porque el contexto es el mismo y son equipos idénticos, no tiene ningún problema. Y lo otro que es muy importante, conversaba en la empresa que te mencionaba al principio, que hace poco estuve dando el curso de 10 días, yo les decía, a ver, esta máquina la tienen en diferentes plantas. No hay que repetir el AMPE, la decisión, el contexto, sino a partir de las tareas, no es sino verificar si la tarea aplica o no aplica, no es volver a repetir todo el proceso de RCM. Eso sería injusto con los recursos empresariales y sería totalmente fuera de contexto. Uno lo que hace básicamente es, si tengo dos máquinas que son parecidas, con alta probabilidad que las tareas den igual, tú puedes hacer la homologación con las tareas. No tienes que ponerte a repetir absolutamente todo el proceso. Entonces, nosotros lo encontramos. ¿Qué encontramos en mucha maquinaria? Motores diésel parecidos, motores eléctricos parecidos, variadores de velocidad, interruptores de sobretensión, de alta tensión, son muy parecidos y los modos de falla en general son muy parecidos. Es más, yo ya no lo llamo teoría, lo he comprobado, he hecho la tesis, la hipótesis y la comprobé. Los modos de falla de todas las máquinas del mundo en esencia son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? La función que cumple la máquina, entonces por eso el impacto es distinto. A ti te fallan los rodamientos de un ventilador extractor de aire en un sistema de gases tóxicos, es muy distinto el efecto y la consecuencia de uno donde simplemente es para mejorar un sistema de ventilación. Entonces las tareas son influenciadas por la función, que eso fue, digamos, lo que Nolan y Heap, los creadores del RCM, hicieron como algo tan destacado, y es que la función es la que va a definir prácticamente la estrategia. Porque si fuera por modo de falla, ya tendríamos unas tablas, que a los ingenieros les gustan las tablas de verdad, donde nos dicen, a todos los rodamientos hay que hacerle esto, a todos los filtros hay que hacerle esto. Pero por eso mezclamos ese conocimiento que sí tenemos de las tareas clásicas o típicas con la función del equipo para definir si es la más apropiada. Y eso es básicamente lo que a algunos les da dificultad. Ahora, hoy Gerardo, antes de esta reunión, hicimos una reunión de todos nuestros consultores presencial aquí en Medellín. Y Victoria, mi compañera, dijo una frase muy buena, y es, ahora entendemos por qué las empresas no les gusta a veces meterse en esto, porque es que es mucho el trabajo de hacer un buen plan. Hacer un plan de mantenimiento cualquiera, eso lo hacemos muy rápido, pero hacer un buen plan de mantenimiento implica un esfuerzo, pero ese esfuerzo se replica, o sea, se puede replicar en varios equipos, hay una gran posibilidad de ganancia y siempre el potencial es bueno. A ver, los clientes que nosotros hemos tenido que hacen RCM bien, siempre hablan bien del RCM, y tenemos hasta clientes que van migrando de una empresa a otra y nosotros vamos detrás de ellos porque yo digo, yo quiero mejorar mis planes. Hay un ingeniero que ahora está en Chile, colombiano, que trabaja en el sector minero. Él decía, yo que probé ya las mieles del RCM no lo voy a dejar de aplicar en ninguna parte, pero él es
convencido de la rigurosidad y del apego metodológico. Porque sin apego metodológico va a pasar esto. Tú te saltas un nudo de falla que piensas que no va, después la máquina empieza a fallar por ese nudo de falla que era prevenible y predecible, porque aclaremos que hay unos que no lo son. Y después el gerente te va a decir, oye, yo te patrociné tu proyecto, te patrociné tu análisis y no he visto que me he mejorado la confiabilidad. Entonces, qué bueno que la gente que aplique cualquier metodología entienda que saltarse pasos en cualquier método al final se te devuelve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hiciste las cosas como se tienen que hacer. ¿Te devuelve buenos resultados o te devuelve fallas? Esto lo he escuchado y es la última pregunta que te voy a hacer para tratar de cerrar. Hay gente que dice, mira, hagamos los equipos críticos Sí. y después lo que falle lo revisamos con análisis causa-raíz y luego venimos y lo incorporamos al RCM, pero así no gastamos tiempo. Ok, bueno, es adecuado entender que tú no puedes hacer con RCM todos los equipos de una empresa. ¿Está bien? Eso es adecuado. Y en los mismos libros, los autores de RCM tienen un enfoque selectivo. ¿Sí está claro? Entonces, tú haces tu activo que llamas crítico, otros lo llaman estratégico, otros lo... Entonces, ahí hay muchas discusiones alrededor de qué es mejor. Yo pongo un ejemplo muy bueno de por dónde empezar, porque tú vas a una empresa de manufactura y siempre te sacan un equipo de producción, uno que termina en hora, llenadora, lavadora, no sé qué hora, o sea, siempre un equipo de esos, porque es lo que la gente ve, que es donde se está obteniendo el dinero, porque ahí sale el producto final. Sin embargo, yo les digo, hey, ¿por qué no hacemos el sistema de aire comprimido? Porque sin aire comprimido no funciona nada. Y entonces, o hagamos el transformador de la subestación, porque sin transformador todos para la casa. No, pero ese falla muy poco. Entonces, ahí está la de tomar la decisión entre el equipo más importante desde el punto de vista de negocio o el activo que es más confiable. Entonces, hay sistemas para tomar decisiones. Y estoy de acuerdo contigo, hay otros que quedan por fuera. Bien. Pero jamás dejarlos en manos del análisis de causa-raíz. Es que el análisis de causa-raíz es como el sistema contra incendios. Hay que tenerlo, pero usarlo lo menos posible. O sea, cuando en una empresa al final del año los ingenieros de confiabilidad entregan su informe de fin de año y con orgullo dicen, hicimos 500 análisis de causa-raíz, eso no debería dar alegría, da vergüenza, ¿cierto? Porque los equipos son muy poco confiables. Entonces, el RCM y el análisis de causa-raíz se complementan, porque es posible que al hacer ese trabajo riguroso, algún nudo de falla quedó por fuera, el nivel no quedó bien, y un análisis de causa-raíz lo ayuda. ¿Qué es lo que hay? Hay otras metodologías para mejorar planes de mantenimiento, no para reducir planes de mantenimiento. ¿De acuerdo? Porque ese es el error que tienen algunas metodologías. Quieren reducir la carga pensando que ahorran dinero. La única manera de ahorrar dinero en una compañía es reducir las fallas. Cuando tú reduces las fallas, el negocio va para adelante. Pero dejar de hacer tareas o tomar decisiones tan poco cimentadas como estas. Vengo inspeccionando este equipo hace 2 años y como no ha fallado, lo voy a dejar de inspeccionar. Eso es un atentado a la ingeniería básica de mantenimiento porque están mezclando la tasa de falla del activo con la inspección del activo que no tiene nada que ver porque la falla es aleatoria. Entonces, ¿qué hemos tratado, Gerardo? De enseñarle a la gente que el RCM no es para todos los equipos, que hay métodos alternativos para RCM para ciertos equipos, indudablemente. Y dejar fallar solo activos que sean poco importantes en la compañía. Entonces tú tienes un aire acondicionado, un mini split en una sala de reuniones y la empresa no vive de hacer reuniones, pues el día que falle lo arreglamos y haría análisis de causa raíz. Pues que para qué, sí, ya sabemos que fue una decisión dejarlo fallar. Entonces hay que tener una mezcla de varias recetas para hacer planes de mantenimiento. Eso lo tenemos completamente claro. ¿Okay? Para cerrar nuestra conversación, que pudiéramos quedarnos por aquí todavía un rato más, me quedo con varias cosas de las notas que he ido tomando. El RCM es un proceso, es una metodología, hay que tomársela en serio. Ajá. Un concepto que te escucho siempre, el apego metodológico, esa es la parte importante. Y luego, obviamente, el resultado del RCM, cuando se hace bien, tiene que estar... El resultado tiene que ser la disminución de las fallas. Así es. Y eso al final de cuentas que paga. Eso se paga. Por eso la tasa de retorno de RCM es de 17 a 1. Tú pones $1 y recuperas 17.
O sea, lo que pasa es que te lo tienes que tomar en serio. Entonces, yo entiendo el entorno empresarial, tengo prisa, lo tengo que hacer, pero tenemos que aprenderle a los contadores. Los contadores no se pueden saltar pasos porque pagan multas. Tienen que entregar los impuestos bien. Pero el mantenimiento son, ya no hagas eso, no, eso no va a fallar. Y entonces nos vamos tomando una cantidad de medidas fruto yo diría que del ánimo, de la presión, y uno tiene que ser organizado. Entonces, uno digamos, como director de planta, y quiero con esto ir cerrando, uno tiene que entender que tiene que tener 3 pilares básicos en mantenimiento. Primero, hay que atender la ejecución. Y en esa ejecución, eso se divide en 2. La ejecución planeada y la ejecución de averías. La ejecución de averías tiene un estilo y la ejecución de trabajo planeado tiene otro. Tienes que gestionar tus recursos. Entonces, por eso tienes planeadores, programadores, preparadores, todos los que se encarguen de preparar el trabajo para los ejecutores. Y tienes que tener alguien por encima en el último piso que define la estrategia. Entonces, los que definen la estrategia tienen que mirar el universo de sus activos y clasificarlos y decir, estos estratégicos van con esta metodología, estos van de esta manera y estos de esta manera. Y si eso se va llevando bien y se lleva de manera ordenada, usando sistemas de información poderosos y adecuadamente bien parametrizados, todos empiezan a trabajar mejor. Pero no podemos, que es lo que me angustia en las compañías, cada 6 meses cambiar de iniciativa porque tenemos una crisis. Entonces toda nuestra vida se va a pasar resolviendo crisis y nunca vamos a estar desde arriba entendiendo que las crisis siempre van a existir averías, siempre van a existir fallas, porque ningún método te controla todas las fallas. Entonces tienes que tener paciencia y tienes que tener perseverancia para poder lograr tener buenos resultados. Para quienes estamos en este medio de mantenimiento y confiabilidad, la información buena, verídica, es importante. Yo he leído muchos de tus artículos y publicaciones que tienes por ahí en la página web. Por ahí les vamos a compartir a ustedes donde pueden encontrar muchos más artículos de la empresa Soporte y Compañía y Carlos Mario Pérez para que puedan conocer un poco más a detalle lo que tiene que ver con el tema de RCM. Nos veremos en Cartagena en julio en el Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad, luego en septiembre por acá en México, en Monterrey, y finalmente, bueno, estaremos en Chile. Para quienes quieran conversar directamente con Carlos Mario, él siempre está disponible y está abierto para plantear su muy particular forma de ver la metodología de RCM como algo que tiene que tener un apego metodológico. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de conversar contigo. Te envío un abrazo y pues nos vemos pronto en el siguiente CMC Talks. Ok, gracias Gerardo por invitarnos y saludos a todos. Ok, chao. Gracias. Hasta luego.